Bendiciones, nuevamente un privilegio el poder prepararnos para escuchar palabra del Señor y ser fortalecidos siempre bajo la instrucción de la palabra del Señor. El día de hoy quiero que hablemos acerca de reconocer que en todo momento el enemigo, dice la palabra del Señor, está como león rugiente buscando confundirnos y sobre todas las cosas apartarnos de la voluntad del Señor, sabiendo las consecuencias. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mira qué impresionante. Entonces, recordar que todo el tiempo, dice la palabra del Señor, que el diablo como león rugiente busca a quien devorar, y sus enviados, principados, potestades, están todo el tiempo a la acechanza sobre todas las cosas de los hijos de Dios para traerles conflictos y más. Y momentos tan particulares cuando el ser humano, el hombre, es presa, hombre o mujer, es presa precisamente de estos enemigos. Marcos capítulo 5 del versículo 1 en adelante nos hace la referencia. Dice la palabra del Señor: fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que en todo momento el espíritu que está dentro del ser humano en sí, su espíritu, el aliento de vida que Dios le ha dado, siempre va a buscar cómo acercarse a Dios. Aun cuando la carne esté, por decirlo, poseída, aun cuando la carne, los pensamientos y las emociones estén desviadas, el espíritu que mora en el ser humano en todo tiempo va a buscar de la presencia del Señor. Nuevamente, fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Impresionante la referencia que hace a la condición de este gadareno. Para comenzar, dice, vivía en los sepulcros, apartado de la gente. Y en su momento, cuando se presentaba delante de la gente, era para causar temor. Y sobre todas las cosas, lo que el enemigo trataba de provocar siempre era que fuese lastimado, que fuese herido, aun que fuese muerto. Mira qué impresionante esto. Entonces, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Es de imaginar la familia, cuántas veces le quiso ayudar, cuántas veces le quiso en verdad apoyar y respaldar a este punto. Y como dice la palabra del Señor, nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. No pensemos solamente en aquellos que trataban de hacerle daño, sino propiamente en aquellos, partiendo de la familia, que buscaban siempre ayudarle. Pero era imposible. Y me goza siempre en el hecho de pensar que la palabra del Señor nos dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vuelvo a ese punto. Me identifico siempre con este proceso y la vida del gadareno. Vivía en mal estado, hiriéndose a sí mismo, lastimándose, asustando a la gente. Pero no era la condición realmente de él. Estaba poseído, como dice la palabra del Señor. Mira esto. Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él.
Mira, vivo agradecido ciertamente, porque aun cuando la carne, las herencias, las maldiciones nos aparten de Dios, el Espíritu nuevamente, el Espíritu que mora en nosotros, ese aliento de vida, siempre va a buscar acercarse al Señor. Siempre va a buscar esa presencia del Padre, porque en sí es el Espíritu de Dios que mora en el ser humano, el Espíritu de vida. Entonces mira esto. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Es impresionante el imaginarse las condiciones nuevamente de este gadareno. Es sufrimiento para la familia. Y sin poder hacer mayor cosa. Trataron de hacerlo, trataron de apoyarlo, pero no podían hacerlo de ninguna manera. Entonces me impresiona, porque una vez más. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Ya estaban habituados a ese lugar. Esas maldiciones, esos demonios, principados y potestades que han tomado posesión de un lugar. Podemos hablar de Gadara. ¿Qué podemos pensar en su momento de nuestras regiones, de nuestras ciudades que fueron dedicadas a ídolos, a imágenes, a idolatría? ¿Qué demonios se manifiestan? ¿Qué principados se manifiestan en cada lugar? Precisamente por esos ofrecimientos y esos pactos que se hicieron en su momento. Ahora mira esto. Legión me llamo, porque somos muchos. Y rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Mira, impresionante. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Puedes imaginarte ese momento? Y lo digo a manera de entendimiento, que ni siquiera, mira, escucha esto, ni siquiera los cerdos querían mantener a estos demonios. Por lo mismo se precipitaron al vacío y murieron. Como en su momento me parece muchas veces inentendible. El ser humano puede darle soporte a aquello que le hace daño. Los vicios, los malos hábitos, las costumbres, las tradiciones, la idolatría, la hechicería. ¿Y qué decir de la codicia, de la avaricia, de la envidia, del odio, del resentimiento? Espíritus demoníacos que les hacen tanto daño. Pero mira, llegas a ese punto de que puede convivir con ellos. Impresionante. Entonces, nuevamente, y el hato se precipitó por el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la región sentado, el que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros en su momento? Al ver esta persona siendo un familiar que ha sido azotado por demonios, castigados, atado, que se autoflagelaba, se lastimaba, que de repente lo vemos en su cabal juicio. Vuelvo a ese punto, siempre me identifico con el gadareno, porque esto pasó realmente en mi vida. Hasta el momento en que yo decidí buscar la presencia del Señor. Y fui en ese momento, ese 7 de enero de 2001, liberado de todas las maldiciones, los pecados, los demonios, para comenzar una nueva vida. Antes de eso ya no servía para nada, estaba botado en las calles, alcoholizado, varias veces intentando quitarme la vida. Pero mira qué impresionante entonces, porque lo que dice en el caso de ellos, y tomaron, dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira qué palabra más maravillosa. Lo primero que le dice no es que Jesús no quisiera que estuviese con él, sino lo envió a su familia, esa familia que había sufrido tanto durante años, al verle en esas condiciones. Al momento de llegar, imagínate, cuando este hombre llegó, por decirlo, en su sano juicio, en su cabal juicio, con su familia. ¿Qué habrá pensado su familia? ¿Qué habrán sentido sus padres? Mira lo que le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, qué maravilloso en su momento tener ese testimonio de aquellos que por su decisión se apartaron de lo correcto y siendo presa de los vicios, de las maldiciones, de los pecados, autolastimándose, flagelándose. En su momento van a su casa, en su sano juicio, y sobre todas las cosas dándole la gloria y honra al Señor, porque reconocen que no hubiesen podido ser libertados de no ser por Él. No sé qué han pensado mis padres en su momento cuando regresé en mi cabal juicio, después de ese servicio del 7 de enero, y con la propuesta del 18 de marzo de bautizarme, el anhelo, el que me veían todo el tiempo leyendo la Biblia, tocando el órgano Yamaha que había en casa, alabando y glorificando el nombre del Señor. Un cambio rotundo. Al igual en ese momento de salir del bautismo en agua, y veo a mis padres y a mi tía llorando, porque aquel que se había dicho que no servía para nada y que iba a morir en el alcoholismo, ahora estaba saliendo de haber recibido el bautismo en agua. Mira qué maravilloso saber y dar testimonio de todo lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha prosperado, y cada día son nuevas sus misericordias. Entonces, necesitamos tomar esto con seriedad. Entonces, necesitamos en verdad ser agradecidos por todo lo que el Padre ha hecho a nuestro favor. Cómo hasta aquí nos ha guardado y nos ha bendecido. Y ser ese testimonio para aquellos que están en esas condiciones, puedan ver los milagros que Dios hace. Mira qué impresionante. Versículo 20, Marcos 5:20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estamos en tiempos, por demás decirlo, difíciles. La sociedad, según mi concepción, va de mal en peor. Los vicios, la violencia, los pecados abiertamente, la idolatría, la hechicería, la brujería, a alta magnitud, la corrupción, que realmente debemos y necesitamos tomar conciencia de aquellos a quienes Dios nos sacó de las maldiciones y nos dio la oportunidad de ser de testimonio, manteniéndonos firmes, por supuesto, para dar testimonio. Vuelvo a ese punto, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Qué impresionante es entender que aquellos que hemos sido definidos y cada día estamos definidos en hacer la voluntad del Señor, que cada día clamamos, intercedemos, estamos siendo en su momento aquellos que marcan el alto. Le doy gloria al Señor, lo digo siempre, por el remanente, por esos 10 justos que hay en cada ciudad, en cada país, por los cuales todavía se mantiene la misericordia de Dios sobre la tierra, porque cada día clamamos, cada día intercedemos, porque vemos la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor.
Mira esto, es interesante, porque con claridad una vez más, primera de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, no debemos de caer, ni bajar la guardia, yo lo digo de esta manera, en cuanto a nuestra tarea o el privilegio que tenemos todos los días de honrar y glorificar el nombre del Señor, a través de nuestras oraciones, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de ser una bendición en todo lugar. Lo digo siempre, ¿sabes cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Cuántas personas andan cautivas todavía del pecado? Una de ellas, la idolatría. ¿Qué hacemos nosotros en su momento? ¿O qué se hace en su momento? ¿Burlarse y señalarlos? ¿O orar o interceder y en su momento darles testimonio? Entonces, sean sobrios y velen. En todo tiempo debemos de estar firmes, orando e intercediendo todo el tiempo. Y lo dice, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos de tener ese cuidado de no caer en su trampa, de saber cuáles son sus ataques y qué es lo que busca ciertamente. Mira, en su momento parece irrisorio, cuando hemos entendido cuáles son nuestras debilidades y las hemos puesto en las manos del Señor, porque sabemos que allí es el momento en que vamos a ser atacados. Y me impresiona en su momento cuando pensaba, al ser atacado, ¿en qué me beneficiaría pecar? Las consecuencias son terribles, pero ¿qué beneficio trae el caer, resbalar o tirarse? Entonces, ahora bien, la batalla se da todos los días, pero es nuestra decisión ceder o vencer. Mira qué expresión interesante. La batalla es todos los días. Los ataques del enemigo son todos los días, sus dardos. A veces parecen de una manera tan sutil que no le damos importancia. Todo lo hacen, todo lo dice, es una mentirita piadosa. Mira qué impresionante una vez más. La batalla se da todos los días, pero es nuestra decisión ceder a la tentación o vencer. Santiago 1, del versículo 13 y 14. Escucha esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, mira qué maravilloso, por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vuelvo a ese punto haciendo énfasis. Realmente estamos conscientes de cuáles son nuestras debilidades, el carácter, uno de ellos. El enojarnos con facilidad, la tendencia a escuchar lo que no debemos o a hablar lo que no debemos, a tomar lo que no es nuestro, a codiciar, a envidiar. Mira, está más que claro, porque el Espíritu que vive en nosotros nos muestra todo el tiempo y nos reprende, pero nos confronta con el pecado. Y sabemos qué hacer en su momento. Entonces, cuando viene el ataque, ¿qué hacer? Entonces, mira lo dice Santiago capítulo 1 del versículo 12 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer de esta manera. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Tentaciones todos los días y pruebas todo el tiempo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, hay que superar las pruebas. Y vuelvo a ese punto haciendo énfasis nuevamente. Estamos conscientes, sobre todo como hijos de Dios, de cuáles son nuestras debilidades, las cuales hemos cedido y hemos clamado al Señor para que las fortalezca. Una de ellas, yo lo digo de esta manera, mi carácter, ese carácter fuerte, impulsivo muchas veces. Yo le decía al Señor orando en su momento, Señor, quítame o cambia este carácter, quita este carácter. ¿Y sabes qué me dijo? No lo voy a quitar,
lo voy a usar. Y he entendido que he aprendido a manejar ese carácter, a ser definido. Lo blanco es blanco y lo negro es negro, el pecado es pecado. Definido en cuanto a seguir siempre, cada día en la voluntad del Señor, tener ese cuidado de resbalar. Entonces, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y la tentación, porque después de superarla recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Impresionante. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos. Mira qué impresionante. Por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Necesitamos en verdad saber qué es lo que todavía hay en nuestro corazón, sobre todo del pasado, y limpiarlo y santificarlo en el nombre de Jesús. Nuevamente de resentimiento, de amargura, de vicios, de falta de perdón, de odio. Necesitamos limpiar nuestro corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la tendencia de nuestras acciones es consecuencia de lo que está en nuestro corazón. ¿Cuántas veces somos avergonzados cuando hablamos lo que no debemos? Cuando actuamos como no debemos. Sencillamente porque es el resultado o es la respuesta a lo que está dentro del corazón cuando no ha sido sanado. Necesitamos entonces, vuelvo a ese punto, sanar nuestro corazón. Ver y darnos cuenta cada día a qué todavía cedemos. ¿Qué pensamientos o actitudes del mundo, del pecado, todavía permitimos y justificamos para desecharlas? Mira esto. Dice entonces, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces, los deseos que están dentro del corazón son los que al final provocan las acciones. Y dice, la tentación viene de sus propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Necesitamos una vez más, con la ayuda del Espíritu Santo, este es el tiempo de limpiar y santificar nuestro corazón. No hacer convenios con el pecado, las tradiciones o las costumbres. Lo que es malo, y por eso es importante cada día escudriñar la palabra del Señor. Porque aquel que no lee la Biblia, cualquier blasfemia la toma como verdad y empieza a actuar de una manera equivocada. Pues es interesante leer la palabra del Señor, escudriñarla todos los días para guardarla y ponerla por obra. Porque lo dice de esta manera: de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Qué necesitamos ciertamente? Vuelvo a ese punto. Estar conscientes de realmente cuánto hemos avanzado. ¿Cuánto realmente hemos avanzado cuando escuchamos la palabra del Señor? ¿Realmente cuánto tiempo hemos avanzado? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos dejado? Recordemos la exhortación de Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En verdad ya han pasado todas esas cosas en las cuales vivíamos por equivocación o ignorancia antes de ser cristianos, antes de que Dios nos llamara, antes de ser bautizados por el Espíritu Santo. Realmente ya no existen en nosotros. Porque no hay, luego lo digo una vez más, no hay justificación para el pecado. Mira lo que nos decía Jesús y nos exhortaba y nos exhorta, Mateo 5, 29, 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu ojo, si tu vista, mira cuánto necesitamos en verdad cambiar nuestra forma de ver, de observar,
y apartarnos de todo aquello que nos provoca. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Necesitamos entonces cada día santificarnos. Recordemos, aparte de todo, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Si no buscamos cada día estar limpios, exentos de pecado, de maldiciones, de mentiras, de vicios y más, realmente no podemos conocer a ese Dios de la gloria y disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos podemos dar testimonio que desde el momento en que decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestra vida realmente ha cambiado? No es que seamos perfectos, eso sí, pero cada día, como dice Pablo, procuramos presentarnos a Dios como obreros sin mancha. Si nos equivocamos, resbalamos, caemos o nos tiramos, pero qué maravilloso es tener el respaldo del Espíritu Santo para reconocer el pecado y decidir confesarlo y apartarnos de él, para comenzar a vivir un nuevo tiempo. ¿Sabes? Estamos en tiempos cruciales, en tiempos muy difíciles, en que realmente el Señor pregunta: ¿quién irá por todas las almas perdidas? ¿Quién irá a los valles, a los lugares donde hay necesidad? Nos atrevemos a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a ser de bendición, a servir, a apoyar y a respaldar, sobre todas las cosas, a modelar tu misericordia y tu amor. Y sabes qué importante es cada día. Preguntaba a alguien en su momento: ¿qué hacer con el ministerio que Dios nos ha dado? Muy bien, edificarnos cada día, buscar de su presencia y salir a las calles para llevar las buenas nuevas, a orar por los enfermos, dar vista a los ciegos, liberar a aquellos que están encarcelados y presos de mentiras, de demonios, de principados y de potestades. Sabes, allá afuera nos necesitan. Hay tanta necesidad en estos tiempos, tantos conflictos. Y qué maravilloso es saber cuando el siervo y la sierva del Señor pasan por un lugar y van orando por ese lugar, sin hacer mayor bulla, sino en su corazón está orando por una casa, por una persona, cuando pasa en las calles, en los lugares. Y si Dios pone en su corazón por quién orar, va y le dice: ¿me permites orar por ti? ¿Puedo orar por usted? ¿Me permite orar por usted, por su familia? ¿Sabes? Este es el tiempo en que la necesidad está allá afuera y necesitamos salir de la comodidad, pero para eso necesitamos, una vez más, estar firmes en nuestra relación con Dios. No permitir los enredos y las mentiras del diablo. Entonces, ahora Hebreos 2:18, mira lo que nos dice. Y nos recuerda que Jesús pasó los procesos que nosotros pasamos como humanos. Y por lo mismo Él nos entiende. Y no solamente nos entiende, sino nos respalda y nos da ese soporte cada día. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabes qué dice su palabra en todo momento, en los momentos difíciles? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En los momentos que somos tentados, en los momentos que somos provocados, ¿qué debemos de hacer? ¿Preocuparnos o clamar a Dios? Recordemos el momento en que Jesús es tentado. El diablo va a tentarle, primero a través de la necesidad física del alimento. Segundo, la posición. Tercero, el provocar a Dios. ¿Y cuál fue su respuesta? Escrito está, para comenzar, no solo de pan vive el hombre. ¿Sabes? Si es necesario, el cuerpo físico necesita el alimento, pero no más que el espíritu. El espíritu necesita el alimento de la palabra y de la intimidad con Dios todos los días para ser fortalecidos. Porque de otra manera vienen las debilidades y podemos caer o ceder ante el pecado. Luego le dice, escrito está.
No tentarás al Señor tu Dios. Sabemos que es malo, sabemos que es pecado. Y el Señor nos ha dicho con respecto a las tradiciones y las costumbres de este tiempo, ¿qué dice su palabra? Las tradiciones y costumbres son vanidad. No sirven para nada. Entonces, nuevamente vamos a ese punto. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hablando de quién, de Jesús, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, si enfrentamos tentaciones, ¿qué debemos de hacer? Nuevamente tomarnos de la mano de Dios a través de Jesús y mantenernos firmes y permitir que el Espíritu Santo haga fluir de nosotros la palabra de Dios. Escrito está. ¿Qué hacer cuando estamos pasando una prueba y una tentación? Señor, tú me guardas y el enemigo no me toca. Cuando estamos pasando una enfermedad, tu palabra dice, Señor, que Cristo llevó mis enfermedades. Sufrió mis quebrantos, el castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas soy sano. Mira qué maravilloso es el que tenemos el respaldo del Espíritu Santo y el respaldo de Jesús. Por lo mismo, como dice la palabra, Él padeció tentaciones. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero para esto, ¿sabes qué es importante? Realmente vuelvo al punto, reconocer y saber cuáles son nuestras debilidades. Para ponerlas en la presencia del Señor y decirle, Señor, ayúdame en esta debilidad. Si es la ira, las contiendas, los pleitos, los chismes, la tendencia al pecado, a la pornografía, a las mentiras, al orgullo, a la soberbia. Reconocer una vez más, no nos es oculto, esa es la verdad. No nos son ocultas en ningún momento nuestras debilidades. Sabemos dónde están y sabemos cuáles son y qué hacer con ellas. Bueno, así es. No es el tiempo de tomarlas y ponerlas en la mano del Señor, porque estamos en tiempos difíciles. Pero qué importante es saber que también estamos en momentos donde los hijos de Dios son luz y sal. Ya están siendo enviados en todo lugar, lo digo siempre, no es casualidad. Vivir donde vivimos, trabajar donde trabajamos, estudiar donde estudiamos. Es la oportunidad grande de glorificar el nombre del Señor. Entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué hermoso es un momento reconocer lo que dice la palabra, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Jehová, el Todopoderoso, no hay otro Dios fuera de Él. Y al que cree todo le es posible. El que confía plenamente en Él jamás va a ser avergonzado. Escucha, demonios como los vicios, el resentimiento, la lujuria, la codicia, la avaricia, los chismes, ¿cómo le he llamado? Demonios, o principados o potestades. Los vicios, el alcoholismo, las drogas, el resentimiento, la falta de perdón, la lujuria, la codicia, la avaricia, los chismes, nos traen realmente grandes problemas cuando caemos en ellos. Pero es decisión personal. Nos traen grandes problemas o grandes oportunidades de ponerlos en su lugar. Mira qué maravilloso. Cuando viene una tentación, reprender en el nombre de Jesús y echarla fuera de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces, demonios como los vicios, resentimiento, lujuria, codicia, avaricia, chismes, nos traen grandes problemas o grandes oportunidades de ponerlos en su lugar y deshacernos de ellos. Qué maravilloso es reconocer que estamos fallando en ciertas áreas, ponerlo delante de Dios, reconocer que hemos fallado y pedirle al Señor su respaldo, al Espíritu Santo su ayuda y renunciar en el nombre de Jesús a esos pecados y a esas maldiciones para comenzar nuevamente a vivir una nueva vida
Porque en su momento creemos que ya han sido cancelados, pero cuando viene la provocación, volvemos otra vez. El resentimiento, uno de ellos. Es que ya perdoné, ya se olvidó, pero cuando viene otra vez ese dardo, volvemos a enojarnos, a airarnos. Mira, aquel que perdonó de corazón ya ni se acuerda, porque sabes que Dios es así. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, vuelvo a ese punto de la gran oportunidad de deshacernos de ellos. También toda autoridad y potestad nos ha sido dada para aplastar demonios y sobre toda fuerza. Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Y sabes qué decía Jesús? Y cosas mayores harán. ¿Realmente estamos dispuestos? Mira, dice la palabra nuevamente en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 10:19, he aquí les doy potestad de aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Hemos recibido esa autoridad y esa potestad. Porque los ataques, mira, vienen de todos lados. Muchas de las veces de maneras impresionantes. Pero mira lo que dice, les doy autoridad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Si algo más, mira esto, la oración y la intercesión, el poder de Dios va mucho más allá, no tiene límites. Y si así como nos ha dado la autoridad para que cuando viene un ataque del enemigo, reprender, aplastar, liberar en el nombre de Jesús, nos ha dado autoridad también. Mira lo que el Señor le dice a Jeremías, en Jeremías 1, del 8 al 10. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que cuando viene una tentación, viene una acechanza del enemigo, un ataque del enemigo, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? A veces no entiendo mi pensamiento de alguna manera, mi percepción. Cuando se dice que el diablo se vino sobre mí, yo le digo, si el diablo está bajo la planta de mis pies, ¿cómo puede? ¿En qué posición puedo estar para que esté sobre mí? Mira esto. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Sabe la percepción del Espíritu Santo en nosotros cuando vamos por un lugar y sentimos una presencia maligna, satánica y diabólica? ¿Qué hacemos? ¿Salir huyendo? ¿O reprender en el nombre de Jesús? Echar fuera todo principado, potestad, demonios y más, donde quiera que estén. Porque donde se para un hijo de Dios, va la presencia de Dios con él y la autoridad que él tiene. No teman delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Guardemos la palabra del Señor en nuestro corazón. Por supuesto, habiéndola escuchado, guardado, para que en el momento de ataque o de dificultad, la palabra del Señor fluya de nosotros como fuente de agua viva. Escrito está. Mira esto. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Realmente está la Biblia en nuestra boca? Cuando vienen conflictos, cuando tenemos problemas, reprendemos en el nombre de Jesús con la autoridad de Dios, con su palabra. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto, mira qué interesante, Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Impresionante. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Es la autoridad que el Padre nos ha dado como sus hijos, como sus siervos, para que donde vayamos seamos de bendición. No hay nada que se nos oponga, créelo. No hay nada que se oponga a donde vamos, porque la presencia de Dios está con nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque hay de aquel que se levante, dice la palabra, contra el ungido de Jehová.
Entonces, nuevamente, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Me impresiona siempre y le doy gloria al Señor. Porque la oración no tiene límites. Puedes orar, puedes interceder por todo lugar, por toda la tierra, para clamar por su misericordia y su favor, porque los tiempos son muy difíciles. Pero para esto, nuevamente, debemos reconocer que tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Mira, lo digo de esta manera, para arruinar todos los planes del enemigo. ¿Sabes que sus planes están todo el tiempo? ¿Y cuál es su plan? Robar, matar y destruir sin misericordia. En todo lugar donde se le abre una puerta, no tiene compasión. Pero sabes, gloria al Señor, nuevamente por el remanente que Dios ha dejado, por sus siervos, por sus hijos, que cada día buscan hacer su voluntad, que cada día se apegan a su presencia y a su gloria. Esto es maravilloso porque lo necesitamos entender nuevamente, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pero algo que es importante, quiero en esta tarde que le pongamos la atención necesaria. Que necesitamos todo el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer o revisar nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo hasta hoy? ¿Realmente ha habido un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir? ¿Realmente estamos viviendo bajo la presencia del Señor? No hay nada que ocultar, porque al final nada se puede ocultar a los ojos de Dios. Y lo decía al principio, cuando somos atacados y cedemos, las consecuencias son graves. Y ese es el tiempo, este es el momento en que el enemigo está como león rugiente, enviando sus dardos, sus acechanzas para hacernos caer y pecar, porque él sabe las consecuencias. Entonces, debemos cada día buscar la presencia del Señor y presentarnos delante de Él. Yo lo digo para pasar por ese filtro maravilloso de su presencia y que todo aquello que no debemos de tenerlo sea echado fuera de nosotros para comenzar, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, para ser de bendición en todo lugar y por supuesto tomar la autoridad que Dios nos ha dado para arrancar, desbaratar, destruir, derribar toda obra del enemigo y para edificar el cuerpo de Cristo y para plantar el reino de los cielos en todo lugar. Ahora bien, escucha esta palabra, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que realmente analicemos y pidamos al Espíritu Santo su ayuda para pasar el filtro de su presencia para comenzar en nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. ¿Cómo estamos? ¿Hemos avanzado? ¿Realmente hemos dejado lo que ofende el nombre del Señor? Cada día nos esforzamos por cambiar nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, como dice la palabra, es el tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, nuevamente es el tiempo en que pidamos al Espíritu Santo que nos permita pasar por el filtro de su presencia. Y por lo mismo también Él puede pasar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor. No cumpliendo, mira esa palabra, no me gusta, el cumplir. Sino realmente vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Reconociendo el matrimonio como un regalo de Dios. Reconociendo cuál es la postura del varón, cabeza de su casa, de la mujer, la sacerdotisa de su casa. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a cada uno? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Estamos honrando el nombre del Señor con nuestro matrimonio? Siendo el esposo o siendo la esposa. ¿Lo estamos haciendo? Pedir también que como familia seamos pasados por ese filtro. No solo nosotros como esposos, como padres, nuestros hijos, nuestras hijas, no para juicio, no para señalamiento, sino para que nos fortalezcamos y para que realmente vivamos en unidad.
Qué maravilloso, lo digo de esta manera, es escuchar el testimonio de las familias que están realmente obrando bajo la voluntad del Señor, que se fortalecen, que se respaldan, que modelan el amor de Dios como familia. ¿Qué decir de los matrimonios, de las parejas, esposo y esposa, que cada día buscan hacer la voluntad del Señor, más que prevalecer o imponer, sino tomar el papel que Dios nos ha dado? Recordemos a los varones que dice la palabra, a los esposos, que tratemos a la esposa como vaso frágil. Lo digo, si apretamos se rompe, si ponemos las manos de una manera débil se cae y se rompe. ¿Y qué dice el Señor de la mujer? Que tiene que sujetarse al esposo, porque el esposo es la cabeza. ¿Lo estamos haciendo? Dice la palabra también, la palabra del Señor, que no debemos de desesperar a nuestros hijos. A veces les exigimos más de lo que nosotros les modelamos. Qué triste es. Y exigimos que sean, mira esto, perfectos en todo momento cuando ven que nosotros actuamos mal. Recuerdo siempre de aquella mujer que le decía a su niño, si te escucho mentir, te voy a castigar muy fuerte. Y cuando tocan a la puerta, sale el niño, va y dice y regresa, es el cobrador. ¿Sabes qué le dice la mujer? Dile que no estoy. Le promete castigo por si lo hace, pero le da el modelo a seguir, el ejemplo para mentir. Entonces, es necesario nuevamente que comencemos por nuestra casa, porque qué sencillo en su momento es juzgar a los de fuera, al vecino, al hermano, al pastor. Pero realmente, ¿cómo es nuestra condición de vida? ¿Estamos realmente viviendo en santidad? ¿Estamos cada día buscando el reino de Dios y su justicia, haciendo lo que es correcto, procurando siempre ser los primeros en testimonio delante de Dios? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mira, realmente nos necesitan allá afuera, como testimonio, como hijos e hijas de Dios, como esposos, como un matrimonio santo, bendecido, como un matrimonio honroso y un lecho sin mancilla. Que podamos sujetar a nuestros hijos no bajo el punto de castigo, sino bajo la dirección del modelo a seguir. Que les instruyamos, que también les enseñemos y les modelemos. Y como hijos también estamos honrando a nuestros padres, o solamente cuando nos miran. Mira qué bendición es el hecho de saber que hoy necesitamos poner a toda nuestra familia delante de la presencia del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo para que realmente seamos evaluados y escuchemos. Porque si hemos fallado, si estamos fallando, es mejor ahora el escuchar la dirección y la exhortación del Padre para ser corregidos antes de. Mira, a veces te lo dije, a veces suena tan difícil. O el si hubiera. No sabes, estamos en ese tiempo nuevamente de santificar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, para entonces ser de bendición en todo lugar. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mira qué revelación más difícil. Pero sabes, cuando el enemigo entra con todo a destruir, a desbaratar, para comenzar los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios no se entienden o están en división porque dejaron entrar al enemigo con sus mentiras y sus engaños? Porque el enemigo sabe que la palabra del Señor dice que si dos se ponen de acuerdo en esta tierra sobre cualquier cosa que pida, mira, podemos partir del esposo y la esposa. Si se ponen de acuerdo en esta tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho. El enemigo lo sabe y por eso divide, mete mentiras y engaños. ¿Y qué decir con nuestros hijos, con nuestro hogar? Donde 2 o 3 están en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo. Qué maravilloso es saber que esposos estamos buscando, esposo y esposa, estamos buscando agradar a Dios en nuestros pensamientos y cada día fortalecer nuestra intimidad. Luego lo hacemos en familia. Procuramos que nuestro hogar esté lleno de la presencia del Señor y que nuestra familia sea fortalecida cada día. Porque nuevamente el enemigo, como león rugiente, está buscando a quien devorar y sin misericordia
Está desbaratando a las familias. Está separando y apartando a los padres de los hijos. Entonces, Proverbios 4:23 lo decía en su momento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos, en verdad, corazones santificados en este y todo tiempo. No solamente en los días de servicio que aparentamos o creemos, sino vivir cada día en santidad. Que en nuestro corazón ya no haya nada que ofenda el nombre del Señor. Resentimiento, amargura, odio, codicia, avaricia, lascivia, lujuria, idolatría, hechicería. Eso tiene que estar fuera de nosotros para realmente tener una comunión con Dios y disfrutar cada día sus misericordias y sobre todas las cosas, el ser de bendición en todo lugar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, necesitamos limpiar nuestro corazón, santificar nuestro corazón en todo momento. Y si nos equivocamos y fallamos, con toda humildad, pedir perdón, reconocer el pecado para comenzar y apartarnos, porque vienen tiempos difíciles. Y mira lo que nos dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira esa paz que no se puede entender. Ese respaldo y esa fortaleza de Dios que nuestra mente no alcanza a discernir. Cuando estamos en dificultades, son momentos difíciles y sentimos esa presencia de Dios en nuestras vidas y esa paz en medio de tantos conflictos y tantos problemas. Esa paz que sobrepasa lo que podemos entender. Guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando viene un problema, una dificultad o una prueba, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Decía yo, digo siempre. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y voy a la palabra. ¿Cuál fue su actitud ante los ataques, ante el menosprecio, ante el señalamiento, ante el ataque directo del diablo? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Mira, necesitamos entonces, vuelvo a ese punto, santificar nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra descendencia. Porque tenemos, sin obviarlo y sin olvidarlo, una gran comisión. Mateo 28:19-20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mandato para todo cristiano. El ir y ser de bendición en todo lugar. Ser esa luz y esa sal. Para ser un medio de bendición ante tanta necesidad. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo los digo de esta manera. Más que enseñar, o primeramente antes que enseñar, modelar. ¿Cómo vive el cristiano? ¿Cómo vive el matrimonio cristiano? ¿Cómo es un hogar cristiano? Y lo dice de esta manera. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 10:8, mira lo que nos dice. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Esta es nuestra tarea, amados hermanos y hermanas. Sanar enfermos. Dice la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si comen cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabes, es necesario hacerlo. Y es el mandato de Dios. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. ¿Cuántos todavía vagan por el mundo sin esperanza? En los mismos enredos, en las mismas confusiones, como muertos vivientes, como zombies. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Resuciten muertos, echen fuera demonios. Mira, donde quiera que nos paremos, donde vayamos, donde estemos. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace sentir esos lugares conflictivos, esos lugares donde los demonios se manifiestan.
las potestades, los principados. ¿Qué hacer? Echarlos fuera en el nombre de Jesús. Cuando pasamos en las calles, en las casas, en los lugares, en los negocios, sin hacer mayor bulla, oramos y clamamos por liberación de esos lugares, de las familias, de las casas, de los hogares, de las empresas, de los negocios, de los centros de estudio. Qué maravilloso es en verdad saber que contamos con esos siervos y siervas del Señor, que donde quiera que van, llevan la presencia del Señor. Oran, interceden en todo lugar, como dice la palabra, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. Ahora mira este pasaje maravilloso. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 21. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira qué maravillosa experiencia la que Dios nos ha permitido vivir. Cuando los demonios huyen, en su momento, mira, una de las primeras veces que iba a ese lugar, que una persona estaba con ese problema de demonios. Y empiezo a declarar la palabra, en el nombre de Jesús te echo fuera, y hablaba fuerte. Y el Espíritu Santo me dice, no tienes que gritar, solo decláralo. No es la bulla, no es llamar la atención, sino hacer lo que nos toca hacer. Y ciertamente el demonio huyó. ¿Cuántos han pasado en su momento donde pasamos? Yo lo digo siempre, donde va la presencia de Dios a través de un siervo, donde se para, Dios se manifiesta. Y qué maravilloso hacerlo. Entonces, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, escucha esto, Lucas 10, 19. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Pero no se regocijen que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sabes, aquellos que no cuestionamos, hacer la voluntad del Señor, recibir esas ordenanzas y ponerlas por obra. No hay nada imposible para Dios. Y que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, no para ser elogiados, ni ser reconocidos, ni aplaudidos, sino porque es el envío, o es ahora sí que el mandato que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos, liberar, bendecir y ser de bendición. Entonces mira lo que dice, le dice Señor, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. E Isaías 29:5. Y la muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Entonces, tomemos ese privilegio de reprender en el nombre de Jesús. Pero antes de todo, pedirle al Espíritu Santo que podamos hoy pasar por ese filtro, nuestro hogar, pasar por ese filtro para desechar todo aquello que sabemos que ofende el nombre del Señor y fortalecernos en la fe. Agradecidos porque somos luz y sal, para que vayamos y seamos testimonios en todo lugar, recordando que donde vayamos la presencia de Dios se manifestará. El orar por los enfermos, el orar por los lugares, el interceder por todos aquellos que están en necesidad, porque recordemos que el trabajo para el Señor, escucha esto, el trabajo para el Señor
no es en vano. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada día tú nos fortaleces. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Necesitamos, Señor, como tus siervos y siervas, como tus hijos, ser pasados por ese filtro para desechar todo aquello que nos confunde, todo aquello que nos aparta de tu verdad, todo aquello que nos hace caer todavía o ceder ante el pecado y las mentiras. Hoy te pedimos también que nuestro hogar, nuestra familia sea pasada por ese filtro, para que reconozcamos que te hemos fallado, renunciemos a los pecados, las maldiciones, y que podamos levantarnos firmes para seguir caminando en tu voluntad y ser de bendición en todo lugar. Gracias una vez más, Señor, porque estamos decididos siempre a buscar primeramente tu reino y su justicia. Te damos gracias también, porque como a niños nos has dado a entender tu palabra para ponerla por obra y ser de bendición donde quiera que vayamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga.